bueno, se facilitaría la cosa, pero yo sé que por ahí algunos no vieron, pero parábola es un tema bastante conocido porque es un tema que lo ven en la secundaria, es un tema que hicieron repaso en ingreso y lo ven en cálculo, obviamente que no lo ven como una curva completa, sino que lo ven como una función. Y acá lo vamos a ver a parábola, a la parábola la vamos a ver a partir de la definición de cónicas, ¿sí? Entonces ustedes saben que una cónica se puede definir a partir de un lugar geométrico y a partir de esa definición del lugar geométrico vamos a hallar la ecuación. O bien, a partir de una ecuación de segundo grado, vamos a identificar entonces de qué cónica se trata. En el caso de la parábola, entonces vamos a arrancar viendo primero entonces la definición del lugar geométrico, ¿sí? Recordando que el lugar geométrico, chicos, era una definición que arrancaba a partir de una condición, ¿no es cierto?, de distancia, y en este caso, la parábola se define como el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Vamos a ver entonces, ¿sí? La recta esta, la recta fija se denomina directriz, el punto fijo se denomina foco, y este punto es un punto cualquiera. Entonces, lo que dice la definición del lugar geométrico de parábola es que esta distancia, la distancia del punto al foco, tiene que ser igual a la distancia del punto a la recta directriz. Es muy importante que ustedes, de cada una de las cónicas, tengan bien en claro el lugar geométrico, ¿sí? Acá dice B, pero en realidad ahora puse una P media rarita para identificar que es una parábola, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces cómo se construye, con ayuda del GeoGebra, cómo se construye una parábola. ¿Sí? Entonces tengo una recta directriz, tengo un punto fijo, el foco. Lo que hacemos entonces es, por el foco, vamos a trazar una recta que es perpendicular a la directriz. Esta recta va a ser, obviamente después, es lo que se va a convertir en el eje de simetría, ¿sí? Entonces, el primer punto que cumple la condición, ¿sí?, es lo que se conoce con el nombre de vértice de la parábola. Este punto cumple con la condición métrica de distancia, de acuerdo a la definición de parábola. ¿Por qué? Porque fíjense que la distancia de este punto al foco es igual a la distancia del punto a esta recta directriz. Entonces lo que hacemos ahora es tomar puntos, ¿sí?, puntos cualquiera, y trazar perpendiculares al eje de simetría o paralelas a la recta directriz, como ustedes quieran llamarlo, y con centro en este punto y con radio igual, ¿sí?, al radio igual, digamos, a la intersección del eje de simetría con la recta directriz, vamos a trazar circunferencias. La intersección de esa circunferencia con esa recta nos marca 2 puntos, ¿sí? De la misma manera podemos trazar otra recta que pasa por el foco, ¿sí?, y con un radio igual de F hasta este punto, esta cruz, digamos, ¿sí?, trazamos una circunferencia con centro en el foco. Determinamos la intersección de esa circunferencia con esa recta y nos queda determinado 2 puntos más. Y así sucesivamente, ¿sí? Siempre vamos trazando circunferencias con centro, ¿sí?, en la intersección, digamos, entre el eje y esa recta, centro acá y radio igual a la apertura, digamos, que va desde H, en este caso, hasta el eje, hasta este punto acá, ¿sí? Entonces, trazamos la circunferencia, hacemos la intersección, y si unimos todos estos puntos, nos queda la ecuación, nos queda, perdón, la gráfica de una parábola, ¿sí? Si nosotros analizamos esto, ¿sí?, nosotros vamos a ver que esta distancia, la distancia de cualquier punto de estos puntos, ¿sí?, la distancia del punto al foco va a ser igual exactamente a la distancia del punto a la recta directriz. Esto se cumple, ¿sí? Se cumple para cada uno de los puntos de la ecuación de la parábola. Bien. ¿Cómo vamos a deducir? Entonces, ustedes saben que la parábola, ¿verdad?, puede ser simétrica respecto del eje X, simétrica respecto del eje Y, puede ser abierta hacia la derecha o abierta hacia la izquierda, abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Entonces, nosotros vamos a encontrar la ecuación de esta parábola, pero de una manera distinta a la que de repente, bueno, obviamente que esto en cálculo únicamente tomarían o esta rama de superior o esta rama inferior, porque si no, no sería una función. Y trabajan de otra manera, al igual que cuando trabajaron en la secundaria, ¿sí?
encontraban las raíces, encontraban el vértice, ¿qué más encontraban? Raíces y vértice, y bueno, y trabajaban con eso y más o menos con eso se manejaban. Nosotros acá lo que vamos a hacer, vamos a encontrar la ecuación de la parábola, pero a partir de otros parámetros, ¿sí? Y siempre partiendo de la definición del lugar geométrico. Entonces, si partimos de la definición del lugar geométrico, vamos a tener que calcular primero la distancia del punto al foco y después vamos a tener que calcular la distancia del punto a la recta directriz. Entonces, para calcular la distancia del punto al foco, procedemos siempre de la misma manera. Por este punto, ¿sí? Trazamos, proyectamos hasta cortar, ¿sí? El eje, hasta cortar el eje X, digamos, ¿sí? Cuando cortamos, nos queda determinado, fíjense, un triángulo rectángulo. Entonces, lo que queremos, ¿sí? Este triángulo rectángulo, lo voy a rayar acá, nos queda determinado, esperen un minuto, ¿dónde está mi pizarrón? Bueno, vamos acá. Nos queda determinado este triángulo acá, ¿sí? Entonces, bien, pero este triángulo, fíjense, nosotros necesitamos este cateto y este cateto. Entonces, desde el vértice, lo que quiero recalcarle acá antes de empezar a hacer toda esta construcción, fíjense que para encontrar la ecuación canónica de la parábola, lo que hacemos es hacer coincidir, ¿sí? Como sabemos que el vértice es el primer punto que coincide con la definición del lugar geométrico por el vértice, entonces hacemos coincidir el eje X y el eje Y, ¿sí? Hacemos coincidir esos dos ejes, ¿está? Bien. Entonces, desde el vértice o desde el origen de coordenadas hasta acá, todo esto es X. Todo esto es X. Pero yo necesito únicamente esta partecita. Entonces lo que tenemos que hacer es restarle el valor de la coordenada de P, digamos, de la coordenada del foco. La distancia del foco al vértice, ahora le vamos a llamar, digamos, a utilizar la letra P. Entonces, este cateto acá va a ser igual a X menos P. Y este otro cateto va a ser igual a Y. Por lo tanto, la distancia del punto al foco va a ser la raíz cuadrada de X menos P más el valor de Y al cuadrado. ¿Sí? Va a ser la raíz cuadrada de eso. Ahora bien, si tengo que determinar la distancia del punto a la recta directriz, esto generalmente es lo que a ustedes más les cuesta. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que pensar acá es que tenemos, ¿sí? Esta es la primera distancia que encontramos y ahora la distancia del punto al foco. Entonces, la distancia esta, ¿sí? De acá a acá, esta distancia acá, fíjense que coincide con quién. Coincide la proyección de X. Esto es X, ¿sí? Esto es X. Y este pedacito acá, si es equidistante, la recta directriz del vértice, si está a la misma distancia, esto no es otra cosa que P. Entonces, la distancia del punto a la recta directriz va a ser igual a X más P. Y a partir de ahí, ¿sí? La construcción, una vez que tengo bien definido el lugar geométrico, esto es meramente matemático, nada más que matemático. ¿Qué es lo que pretendo? Eliminar la raíz. Para eliminar la raíz, ¿qué tengo que hacer? Elevar al cuadrado ambos miembros. Una vez que elevo al cuadrado ambos miembros, ¿qué voy a hacer? Simplificar. Y en este caso, ¿sí? Y en los dos casos, digamos, ¿qué voy a hacer? Desarrollar los binomios al cuadrado. Una vez que desarrollamos los binomios al cuadrado, simplificamos los términos semejantes, ¿sí? Simplificamos, y al simplificar, ¿sí? Entonces nos queda que y al cuadrado va a ser igual a 4px. Bien, entonces, entender qué significa esto, fíjense que ustedes dicen, pero esta ecuación nunca la vi de esta manera, ¿sí? Sí, ustedes vieron, por ahí de repente en la secundaria, lo que se ve siempre es este término lineal y el término cuadrático. ¿Por qué? Porque en la secundaria lo que ven siempre son parábolas simétricas respecto del eje Y. ¿Tá? Entonces esto puede por ahí parecerle raro porque, bueno, porque por esta constante acá, pero no tiene, o sea, no es diferente a lo que ustedes vieron en la secundaria o lo que vieron en ingreso con una parábola simétrica respecto del eje Y. Es exactamente lo mismo y fíjense esto. Vamos a ver un poquito. Si nosotros analizamos esta construcción, vamos a analizar a partir de acá. Fíjense, ¿qué es 4P? 4P, 4 veces P, es lo que se conoce con el nombre de lado recto. Es la cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría. Si nosotros queremos saber,
¿sí? Queremos analizar esta ecuación desde el punto de vista geométrico. Fíjense, si ustedes piensan acá un poquito, que ustedes, si supongamos que esto y al cuadrado es igual, supongamos, ¿no? Vamos a poner acá. Que y voy a cambiar el color, pero no sé qué está pasando que no puedo cambiar el color. ¿Dónde está mi...? Ay, quiero cambiar el color. Sí, el lado recto es 4P. El lado recto, eso se le llama lado recto. ¿Será que esto es que lo que no está? Voy a sacar el rojo de mi... Ay, ¿dónde estará? Mm, Profe, una consulta. Sí, no escucho. Hola, hola, ahí. Sí, No, le quería consultar porque si el lado recto es 4P, ¿es solo en este caso que está, la parábola está en el origen? Porque si la desplazamos hacia un lado, digamos, horizontalmente, siempre, siempre, siempre. Porque esto acá, esto es esto acá. Ahora después, lo que pasa es que lo tengo en el gráfico, no encuentro para borrar y se me va a ensuciar todo. ¿Por qué no me aparece, chicos, eh? ¿Por qué no me aparece el pizarrón? No me aparecen las herramientas de mi pizarrón acá. No sé qué está pasando. Bueno, voy a tratar de arreglarme. A ver, ¿qué hago? Encima no puedo borrar. Bueno, ya que estoy che. Siempre Ramiro. profe, Tiene sí. esta característica. Este numerito acá, después lo vamos a ver. Este numerito acá es, ¿sí? Es la longitud de una cuerda que pasa por el foco, o sea que es perpendicular al eje de simetría. Si esto es 8, si esto fuera 8, quiere decir que 4 tenés para este lado y 4 tenés para este lado. Si esto fuera 16, también exactamente lo mismo. Si la curva estuviera desplazada, la parábola estuviera desplazada, siempre el coeficiente que multiplica al término independiente es el lado recto. Es la cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría. Es cuerda se entiende por longitud, ¿no? Es la longitud de esa línea. ¿Sí? Entonces, si acá tuviéramos una parábola, por ejemplo, si x fuera, si esto fuera 16x, supongamos, ¿sí? O este fuera 8x, o lo que sea, fíjense, ¿por qué yo puedo analizar que es simétrica respecto del eje x? Porque para un valor de x, para un solo valor de x, voy a tener cuántos valores de y. Esto me indica que voy a tener dos valores de y. Entonces, el término lineal siempre me indica el eje de simetría. El coeficiente, perdón, el signo de P siempre me indica si la parábola va a estar abierta hacia la derecha, porque la parábola puede estar abierta hacia la derecha o abierta hacia la izquierda. Si la parábola, si P es mayor que 0, X va a ser mayor que 0 y la parábola se abre hacia la derecha. Pero si P es menor que 0, ¿sí? Vamos a tener que entonces la parábola se va a abrir hacia la izquierda. Esta ecuación acá puede entonces admite dos valores, un signo positivo y un signo negativo. El signo positivo me indica que la parábola está abierta hacia la derecha. El signo negativo me indica que está abierta hacia la izquierda. El término x al ser lineal me está diciendo que para un valor de x, obviamente existen dos valores de y. ¿Sí? Por eso puedo decir que es simétrica respecto del eje x. ¿Qué otra cosa puedo decir desde el punto de vista geométrico? Fíjense que si ustedes le cambian el signo simultáneamente, quieren saber si es simétrica respecto del origen. Para saber si es simétrica respecto del origen, ¿qué hacen? Para encontrar un punto simétrico a este punto P, es un punto que va a estar en este cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Simétrica respecto del origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces, ¿va a ser simétrica respecto del origen de coordenadas? Y no, es obvio que no, ¿por qué? Porque acá no tengo nada. Pero ¿cómo lo demuestro? Porque cuando simultáneamente cambio el signo de las dos, cambio el signo de x y cambio el signo de y, esta ecuación cambia, no permanece constante. Entonces, por eso puedo decir que la parábola no es simétrica respecto del origen de coordenadas. ¿Está? Un punto de paso es obviamente el origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque cuando x igual a 0, y es igual a 0. A ver, quiero ver algo. Perdón. ¿Quedó claro?
Profe, ¿podría Creo que no era. repetir por qué no sería simétrica respecto al origen de coordenadas? Porque para que una función sea simétrica respecto del origen de coordenadas, ¿sí? Vos tenés que cambiarle en forma simultánea el signo a las dos variables. Si vos querés un punto simétrico respecto del origen, este punto P, ¿cuál es el simétrico respecto? Vamos a rayar, bueno, perdón, voy a rayar con rojo porque no puedo encontrar, eh, no sé, no sé qué pasó. ¿Sí? Opa, vamos acá. Si yo quiero saber si esto es el eje X, ¿sí? Si acá tengo un punto y este punto tiene coordenadas X e Y, si yo quiero saber si es simétrico respecto del origen, simétrico respecto del origen significa un punto que está acá. Eso es simétrico respecto del origen. Si yo quiero saber si este punto es simétrico respecto del eje X, ¿qué hago? ¿Busco dónde? Acá. Para el mismo valor de X, para el mismo valor de X, obtengo cuántos valores de Y. Dos. Este y este. Si quiero saber, entonces, si quiero saber si es simétrico respecto del eje X, ¿a quién le cambio el signo? Ahí. Si quiero saber si es simétrico respecto del origen de coordenadas, le tengo que cambiar el signo a las dos variables. ¿Sí? Si vos le cambias el signo a esta ecuación simultáneamente y le cambias el signo a esta no lo pasa nada, ¿por qué? Porque está elevado al cuadrado, pero esta sí, la ecuación cambia, entonces quiere decir que no es simétrica respecto del origen de coordenadas. ¿Se entiende? ¿Por qué esta parábola es simétrica respecto del eje X? Porque para valores positivos o negativos de Y, el valor de X permanece siendo el mismo. Por eso puedo decir que es simétrica respecto del eje X. ¿Sí? Esto ustedes vieron en cálculo de funciones pares o impares. ¿Está? Sí, Bien, profe, ahí se entendió. ¿se Y entendió? una consulta más nomás, sí. ¿El valor de P sería la distancia del Sí, foco al origen de coordenadas o del vértice sí. al foco? Es siempre del vértice, en este caso lo que pasa es que en este caso, por ahí tengo que hacerlo más claro este gráfico, en este caso el vértice, lo que pasa es que dice acá, ¿ves? Con vértice en el origen de coordenadas. El vértice coincide, es igual al origen de coordenadas. Entonces siempre la distancia desde el vértice al foco, siempre es el valor de P. Y como, para que se cumpla, si este es un punto de paso de la parábola, entonces se tiene que cumplir que la distancia del vértice a la recta directriz también tiene que ser P. ¿Está? Siempre la distancia del vértice al foco o del vértice a la recta directriz es el valor de P. ¿Sí? En otros libros puede ser que encuentren C, puede ser que encuentren otro valor. Nosotros utilizamos, pero en la mayoría de las bibliografías utilizan P. ¿Sigo? Entonces, bueno, y acá le marco el lado recto, ¿sí? Que es esta cuerda, tienen que recordar que solamente es la que pasa por el foco. A eso se denomina lado recto. Solo el valor es que, o sea, solo ese segmento es lado recto. Estos segmentos ya, cualquier otro segmento ya no deja de ser lado recto. Bien, entonces como les decía, una ecuación de este tipo corresponde a una parábola y en este caso, como el término es positivo, doy por asegurado que este es positivo, entonces quiere decir que está abierta hacia la derecha. Sí, exactamente. La recta mide 4 veces el valor de P. Se leería así. Y si el signo es negativo, entonces X va a ser menor que 0 y obviamente entonces la parábola está abierta hacia la izquierda. Acuérdense, si le doy dos valores ahí, el valor de X sigue siendo el mismo. Entonces quiere decir que esto me indica el eje de simetría. La otra es pensar, para un valor de X obtengo dos valores de Y. ¿Sí? El término lineal, la otra es pensar, el término lineal me dice quién es el eje de simetría. Y la otra es probar, hacer una tablita de valores, si tiene una parábola muy simple, hacer una tablita y ver qué pasa, ¿sí? Y qué obtienen, y obviamente le va a salir enseguida, es decir, le va a salir enseguida la parábola si es simétrica respecto del eje X o respecto del eje Y. ¿Por qué le digo todo esto? Porque ustedes, cuando llega el momento de decir de qué cónica se trata, o si es simétrica respecto del eje X o respecto del eje Y, esto invierte en todo, ¿sí? No saben. Pero bueno, si no se acuerdan de alguna de estas cosas, hagan una tablita de valores y enseguida van a saber la simetría respecto de quién es. Bueno, uno de los propuestos era justamente cómo encontrar, ¿sí? La ecuación de la parábola abierta hacia la izquierda, ¿sí? ¿Cómo se hace? Entonces, no sé si le explico esto o paso de largo esto.
Voy por ustedes, porque por ahí hay gente que se aburre, no sé, no quiero que se aburran. Explique, profe, explique. ¿Explico nomás? ¿Hago de cuenta que no vieron el video? ¿No lo vieron? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a deducir? ¿Cómo vamos a deducir? Entonces, ahora el foco, fíjense, el vértice seguimos con parábolas, obviamente, que coinciden con el origen de coordenadas. ¿Por qué esta coincide con el origen de coordenadas, chicos? A ver si ya me pueden contestar esto. ¿Por qué coincide esta parábola con el origen de coordenadas? ¿Por qué yo digo que pasa por el origen de coordenadas esta parábola? Abran sus micrófonos. Porque el Porque vértice si está en el es origen. 0 y es 0. Exactamente, ¿sí? López, sí, pasa por el vértice. Sí, y el vértice, supongamos, sí, ahí estaría, ¿sí? Y el vértice coincide con el origen, ¿está? Perfecto. O cuando x es igual a 0, ¿y cuánto vale? 0. Listo, ya sé que es un punto de paso, ¿está? Bien, entonces, del vértice a la recta directriz voy a tener P y por lo tanto del vértice al foco voy a tener menos P. Ahora bien, tengo que plantear entonces, ¿sí? La definición del lugar geométrico que dice que la distancia del punto al foco tiene que ser igual a la distancia del punto a la recta directriz, ¿sí? Entonces, vayan pensando, si es que no vieron el video, ¿qué es lo que harían? A partir, entonces, del foco, perdón, del punto P, proyecto, ¿sí? Proyecto una recta hasta cortar el eje X. Entonces, lo que me queda determinado, fíjense, es un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, ¿sí? Tiene todo este cateto y este cateto. Entonces, de acá hasta acá tengo el valor de P. Y del vértice hasta acá, esta recta, es el valor de ¿quién? Todo esto. De X. Es el valor, bien Gonzalo, es el valor de X. Por lo tanto, esto va a ser igual a, todo esto va a ser igual a X más P. ¿Sí? Todo esto es X más P, y esto obviamente, si este punto tiene coordenadas X y, esto es el valor de Y. Entonces la distancia del punto al foco va a ser igual a X más P y a Y. Fíjense otra cosa, fácil de deducir siempre, yo agarro y pongo un punto, no me complico en poner el punto por acá. Yo sé que esta distancia, obviamente, si miro, digo, pero estas distancias son totalmente distintas. No importa, en la construcción es mucho más fácil tomar, porque yo estoy deduciendo, voy a ver qué pasa, ¿sí? Estoy planteando la deducción de la definición del lugar geométrico. Pongo este punto en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces me evito de poner un signo negativo o positivo, lo pongo en el primer cuadrante, ¿no? Bien, y ahora tengo que determinar la distancia, entonces del punto a la recta directriz, perdón, ¿sí? Tengo que determinar esta distancia acá, ¿sí? Y esta por ahí es un poco más difícil para ustedes. ¿Por qué? Vamos para atrás. Ustedes saben que todo esto, y ustedes tienen que encontrar en definitiva que la ecuación de esta recta. Y esta recta es dato. Pero como ustedes no se dan cuenta de eso, entonces lo que hacemos es deducir, pero van a darse cuenta que es la ecuación de esta recta. Miren, el vértice hasta acá es el valor de X, ¿sí? Pero yo quiero solo este segmentito. Entonces, ¿qué hago? Le tengo que sacar el valor de quién. Esta recta, ¿por dónde pasa? Esta recta pasa exactamente, Leonardo, esta recta está pasando por P. Entonces, si todo esto, si a la recta blanca le resto este segmento P, esto va a ser igual a X menos P. Que fíjense, si ustedes analizan acá, porque esto le digo como una ayuda, ¿no? Esta recta, la ecuación de la recta directriz, pasa por X igual a P. Ah, esto por favor también, chicos, ¿sí? A veces ponen Y igual a P, porque creen que como es paralela al eje Y es Y. No, esta recta corta el eje X. ¿En dónde corta el eje X? En P. Entonces es X igual a P. Y asume infinitos valores. No asume uno solo. Entonces no pueden poner Y igual a P, porque eso es horrible. Horrible es ese error. ¿Está? ¿Se entendió o repito otra vez? ¿Por qué esa recta es X igual a P?
Profe, ¿le puedo hacer otra consulta? Sí, Ramiro. ¿Ramiro sos? Sí, Sí, sí. Ramiro. Si yo pusiera el punto genérico en otro cuadrante, estaría mal si lo pongo x, y igual, ahí tendría que No, ver se el te va a signo. entrar, no, no, no está mal. Lo que pasa es que se te vas a entrar a confundir. Ah, porque si le pones en otro cuadrante puede ser que cometas el error de ponerlo menos X, vos decís, de poner menos X o menos X menos Y, poner los signos. No, no Claro, estaría porque mal. No yo hasta estaría mal, ahora, pero la deducción más fácil sale a partir de acá, ¿eh? Así claro, nomás te digo. Si no te no, puedes porque entrar a confundir cuando restás en los segmentos y en toda esa historia. Eso puede suceder. sí, pero mi duda era si yo agarro y le pongo x e y, independientemente del cuadrante que esté, porque yo hasta ahora venía haciendo así, ponía en cualquier cuadrante y le daba coordenada x e y. Ajá. Y después restás bien los segmentos, haces todo bien. Claro, sí. Los signos no los cambio, simplemente ubico el punto en donde más o menos yo creo que sería, pero no Ah, le... claro. Ah, si no cambias los signos, bueno, es lo mismo que te estuviera considerando acá. Claro, pero no sé si sería incorrecto porque no Y respetaría las coordenadas de los sí, cuadrantes. claro, exactamente. Un punto acá tiene otra coordenada, menos X, y un punto acá tiene otras coordenadas, ¿sí? Este es un punto genérico positivo, sí, por eso te digo, yo pienso en lo que ustedes pueden pensar, ¿no? Ustedes dicen, pero estas distancias obviamente se ve que son distintas, pero yo planteo un lugar geométrico, sé que las distancias tienen que ser iguales y a partir de ahí hago la construcción, ¿sí? Entonces, porque sé que puedes ponerlo acá, puedes ponerlo más o menos para que las distancias sean las mismas, ¿no? La onda sería por acá, ¿no? Obviamente. Esta distancia, así y así. ¿Sí? ¿Ah? Bien. Entonces, llegamos a la conclusión de x menos p y bueno, y a partir de ahí, definición del lugar geométrico. ¿Sí? Planteo, y acá chicos, fíjense que es más de lo mismo, elevar al cuadrado, desarrollar binomios, ¿sí? Simplificar, ¿sí? Y expresar de esta manera. ¿Sí? El término cuadrático y menos 4px. Fíjense que sale, digamos, como debería salir, ¿no? Sale con el signo correspondiente, eh, abierta hacia la izquierda, entonces vamos a tener la parábola, va a pasar por el vértice y las ramas van a estar abiertas hacia la izquierda. Para un valor de x, ¿cuántos voy a tener? Dos valores de y. Va a existir, a ver, si ustedes tuvieran que analizar esta función, tuvieran que analizarla, ¿sí? ¿Tiene lugar geométrico para valores de x mayores que cero? Ustedes pueden analizarlo esto también, como aprendieron en cálculo. Si ustedes analizan el dominio, ¿no? Ustedes pasarían esto como raíz, ¿no? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque para valores de x mayores que cero me queda la raíz cuadrada de un número negativo. Y la raíz cuadrada de un número negativo no existe, por lo tanto quiero decir que no existe una imagen acá del lado derecho. Entonces la única que me queda es que los valores de x sean menores que cero. Para valores de x menores que cero, menos por menos me queda más. Claro, no estarían en campos reales. Bien, Brian. Y entonces la potencia, al pasarla como raíz, me queda un número real positivo y es otra manera de decir, bueno, pasa por, ¿sí? Va a estar abierta hacia la izquierda. ¿Sí? Obviamente que después ustedes esto se estudian todo es como que, no sé, no lo razonan, pero todo esto ustedes más o menos vieron en cálculo. Pero no como una curva, sino como una función y únicamente siempre analizan una rama únicamente, ¿no? O la de arriba o la superior o la inferior, pero nada más. ¿Sí? Y expresan de otra manera, ¿sí? Es como, a ver cómo decirles, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Pero con otra vestimenta, digamos, ¿sí? Nada más. Siempre estamos hablando de lo mismo. Bien. Y la otra variante que tiene la parábola es que puede ser simétrica respecto del eje Y, ¿sí? Entonces, si es simétrica respecto del eje Y, también tiene las dos posibilidades, abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Y obviamente que si quiero deducir la ecuación, ¿sí? De esta parábola, voy a tener que plantear la distancia. Sí. ¿Qué pasa, Nara?
200 nada. Ah, quería copiar algo que me faltó. Ah, ¿ustedes copian? Yo no voy medio rápido porque se supone que como está en el video y está el apunte. Ahora no, porque está del video, pero normalmente sí. Ah, perfecto. Bueno. Sí, 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 si miran el video, que el video no sé cuántos minutos tiene. Casi 40. 40 minutos. Más esta clase, supongamos, y se supone que entienden. Me quedó una duda estas parábolas. Ay, no sé qué dice, no sé qué dice. Que alguien que me lea, por favor, porque si no tengo que salir acá de la aplicación. Preguntó el compañero si estas parábolas tienen asíntotas. No, no, las asíntotas son exclusivas de las hipérbolas. Exclusivas. Porque acá no hay una diferencia de cuadrado. Para que quede una hipérbola, tiene que haber una diferencia de cuadrados. Perdón, asíntotas. ¿Sí? Las asíntotas salen a partir de una diferencia de cuadrados. De ahí salen dos pares de rectas, pero acá no. No tiene asíntotas. ¿Sí? No, no. Siempre nos queda esta onda, digamos. Y la otra que alguien más preguntó ahí, fíjate, Ramiro, una chica. ¿Lo puedes ver, Ramiro? No fue No, había preguntas. dicho que había algunos datos que no están ni en el video ni en la teoría, por eso copiaba. Ah, puede ser. ¿Será que no están en la teoría? No, en la teoría sí. En el video puede ser que no. En el video puede ser que no. Pero en la teoría sí, en la teoría está todo esto. Pero obviamente que le conviene mirar esto y no leer después, no sé, creo que van a tardar más leyendo 45 páginas. Pero hay ejemplos en la teoría. Es un complemento, todo se complementa. Bueno, paso. Si no va a llegar mediodía y nos va a agarrar con hambre. Ecuación canónica con vértice en el origen, eje focal, y. ¿Está? Siempre vértice en el origen, ¿eh? Esto siempre coincide. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Ah, yo le tiro algo. Lo más importante de todas las cónicas, ¿sí? Es la definición del lugar geométrico. Si ustedes saben la definición del lugar geométrico y distancia, si no le quedó claro distancia de lo primero, ustedes la primera distancia que vieron, la primera noción de distancia la tuvieron en ingreso cuando calculaban distancia entre dos puntos. Después volvimos a calcular distancia, ¿sí? Todo este tiempo estuvimos calculando distancia en la unidad 2 también. 1, perdón. Si ustedes saben distancia, chicos, ustedes están capacitados para resolver cualquier ejercicio de cónicas, simplemente sabiendo distancia. Es así nomás. De todos modos, por ahí va a haber una sorpresa, un regalito, en el transcurso de esta cursada que puede ser que le demos en el momento de rendir. Así que hagan bien sus apuntes, hagan bien los ejercicios, ¿sí? Tengan todo bien, porque puede haber sorpresas. Bien, chicos, sigamos. ¿Cómo se llama la distancia del vértice al foco? O sea, ¿cuál sería la coordenada del foco? No vayan a mirar el apunte. ¿Cuál sería la P, coordenada? ¿Cómo? la 0P, 0P, perfecto. Y la recta directriz, ¿a dónde corta? ¿A quién corta? Al eje Y, ¿no es al cierto? eje Y en menos P. Entonces, I igual a menos P. Perfecto. Eso claro, clarísimo. ¿Está? Esta ecuación, esto por favor, chicos, no pueden rendir cónicas si no saben las ecuaciones de las rectas. ¿Sí? O sea, aparte son dos rectas particulares. Corta I, entonces se llama I igual a algo. ¿Está? No puede llamarse X. ¿Por qué no puede llamarse X? Porque X asume quichicientos valores, entonces por eso no puede llamarse X. Y en cambio Y asume solo un solo valor. Bien, entonces esta recta es la recta I igual ¿a qué?
Ya sé que me dijeron, pero no escuché el signo. Igual menos P. Ahí está, bien, Gonzalo, igual a menos P y Alexis y no sé quién más. Perfecto. Igual a menos P. Bueno, y ahí distancia del punto al foco, ¿sí? Y distancia del punto a la recta directriz. Ay, a mí cuando ustedes se van, yo digo, ay, se aburren. Bueno, me agarro una cosa. Bien, distancia del punto al foco, chicos. ¿Qué harían para calcular la distancia del punto al foco? Entonces, para calcular, lo que hacemos es, ver como acá hay una recta inclinada, lo que tengo que hacer es pensar que si yo proyecto este punto hasta acá, voy a poder encontrar la longitud de este segmento. Es distancia entre dos puntos. Es lo que ustedes ya vieron. ¿Sí? Distancia entre dos puntos, ustedes vieron en ingreso. Y también, ¿qué vieron? Ustedes pueden imaginarse que acá hay un vector que tenga la flechita acá. Entonces, si las coordenadas del foco son 0 y P, qué lástima que está fallando vamos a dejar acá. Si las coordenadas del foco, chicos, son 0 y P, ustedes se pueden imaginar también que acá hay un vector. ¿Sí? Y pueden imaginarse que esto es la longitud de este vector. Y la longitud de este vector a qué era igual? A extremo menos origen. Extremo menos origen. ¿Sí? X menos 0 al cuadrado, o sea que va a ser, ¿lo ven? Es este cateto, que es X, ¿sí? Y este cateto acá, que aquí va a ser igual a I menos P, porque si esto es el valor de P, ¿sí? ¿Esto cuánto vale? Y esto vale I menos P, ¿sí? Y si no, si quieren lo ven así, ¿tá? Si quieren lo ven como vector, de alguna, si quieren verlo como distancia entre dos puntos, que es lo que les estoy mostrando, es todo lo mismo. Distancia entre dos puntos o módulo de un vector, fíjense que es lo mismo. Módulo, magnitud. Bien. Entonces, una vez que tengo esto, aplico Pitágoras. Esto al cuadrado más esto al cuadrado, la raíz cuadrada me va a dar este segmento. ¿Quedó? ¿Quedó, Sí, chicos? Bien. Ahora tengo que hallar la distancia del punto a la recta directriz. ¿Sí? Entonces, esto ya está. La distancia del punto a la recta directriz, ¿cómo hacemos? Bien, entonces, o sea, de acá hasta acá, toda esta distancia tengo que hallar. Entonces, lo que tengo que saber qué es, y bueno, que este punto tiene coordenada I. Y la recta directriz está a P unidades del eje X. Por lo tanto, todo esto va a ser igual a I más P. Es fácil, parábola es el tema más fácil y no sé por qué le cuesta tanto. Tuki igual. ¿Y ahora qué hacen, chicos? elevamos al cuadrado ambos términos. Elevan al cuadrado, desarrollan el binomio y volvemos a la misma historia de siempre. Elevamos al cuadrado, simplificamos, ¿sí? Desarrollamos los binomios. Acá, solo bueno, acá no tengo un binomio para desarrollar, este paquetito, no hay nada para hacer porque acá no hay nada para simplificar. Entonces, este lo desarrollo, desarrollo ambos binomios. Claro, Brian Dugas, very good. Y entonces, ahora, sí, la forma en que la vamos a dejar, porque bueno, porque venimos así, porque bueno, es así, alguien puede decir, bueno, pero yo no quiero dejarla así, quiero dejarla como, quiero despejar y, bueno, nosotros trabajamos de esta manera, es decir, esta es la forma canónica. ¿Por qué? Porque acá ya nos tira mucha información esta ecuación así, de esta forma. ¿Qué me dice? ¿Me dice que pasa por el origen? Sí, ¿por qué? Porque cuando y es igual a 0, x es igual a 0. ¿Sí? ¿Me dice que es simétrica respecto del eje Y? Sí, ¿por qué? Porque para el mismo valor de Y voy a obtener dos valores de X. O para valores positivos, también pueden pensarlo así. Si yo este valor es positivo de X, me tira este valor de Y. Pero si le cambio el signo a X, me tira el mismo valor de Y. Entonces quiere decir que es simétrica respecto del eje Y. Y si no, chicos, haga una tablita y le va a salir algunos puntos así, listo, simétrica respecto del eje Y. ¿Está? Otra vez, entonces, 4P es la cuerda que pasa por el foco y es perpendicular, ¿sí?, al eje de simetría. El eje de simetría, no sé si le recalqué bien esto, el eje de simetría, o en el eje de simetría siempre está el foco, en el eje de simetría.
y perpendicular al eje de simetría siempre está la recta directriz. ¿Sí? En este caso siempre vamos a trabajar en esta parte con parábolas, al igual que trabajamos con hipérbolas y en elipses, con ejes paralelos a los ejes coordenados. ¿Sí? Porque siempre fíjense que siempre estamos viendo así como en un solo sentido, no están inclinadas estas parábolas, no tienen un sentido así, digamos, ¿sí? Después vamos a ver en la última parte de la materia, vamos a ver parábolas de ese tipo. Y elipses y perdón. Pero ahora, por ahora, son siempre, los ejes de simetría son paralelos a los ejes de coordenadas. ¿Sí? ¿Está? Bien. Profe, Profe, Sí, hay un señor. error, me parece, en la filmina anterior, porque está mal desarrollado el binomio. Queda -2 IP en ambos lados, y eso se simplificaría técnicamente. Sería más de un lado, me parece. Ay, Del lado gracias, me derecho. equivoqué. Sí, tengo que arreglarlo. Del otro Es lado, I del otro más P lado. acá. Sí, sí, me equivoqué acá. Gracias. Gracias, Juan, Andrés, Enrique. Bien esa apreciación. No, de Bien, nada. gracias. Yo voy a arreglarlo ya, chicos, porque después digo, lo voy a arreglar y no lo arreglo. Gracias. Claro, porque es I más P acá. Y yo puse I menos P. No, 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 del otro lado sería. Porque ahí sí sería I menos P. Ah, acá es I menos P. Del otro Acá, lado, cuando lo pero resolvió. voy a pensarlo. Tenés razón. Ahí es menos P y acá es I menos P. ¿Estamos bien? creo que estaba bien ahí, profe. Creo que el problema es cuando desarrolló los cuadrados. Exactamente, cuando desarrolla el binomio, ahí comete un Hice error. bien esto. Sí. Acá puse bien, acá estaba bien. Sí, en el final justamente cuando empezó a simplificar, ahí, Acá eso me es más. equivoqué. Listo, Mm. gracias. Pensé que me había confundido todo desde arriba. Y este lo mando por acá. Ching. Listo, perfecto, gracias. Listo, corregido. Profe, una consulta. Sí. Sí, perdón. Cuando, cuando P se vuelve cero, se vuelve una cónica degenerada, ¿no? El, Cuando P es 0, ¿te quedaría qué? Si P es X, igual a 0. Pero X si al P es cuadrado igual a igual a 0, cero. pero si P es igual a 0, te queda X al cuadrado igual a 0. Y te Una queda, recta, ¿qué te quedaría? una recta en el eje Y. Te queda X igual a 0. ¿Sí? O sea que estaríamos, sí, es una cónica degenerada, es decir, el foco, te coincide el foco con la recta. Te coincide el foco con la recta, te coincide todo. ¿Sí? La cónica degenerada, creo que no les dije, ¿no? La cónica degenerada así como en la hipérbola, era un par de rectas concurrentes en un punto, en la parábola, la cónica degenerada es un par de rectas. Ahora, bancamos un minuto y lo vamos a ver, ¿sí? Es un par de rectas. Pero en este caso acá, un par de rectas paralelas, perdón. Me olvidé de decirlo así. Pero en este caso acá, la cónica degenerada, en este caso si P es igual a 0 y esto es igual a 0, se te reduce sí a un punto únicamente, a X igual a 0. O al eje X, todos los puntos sobre el eje X. ¿No sería una recta, profe? Sí, todos los puntos sobre el eje X. Porque esto es 0, acá te va a quedar 0i. Claro, no quedaría una recta sobre el eje Y, porque es X igual a cero. Y asume infinitos valores. Lo dije, sí, exactamente, así. Sí, así, perfecto. Y asume infinitos valores y sí, ahí está. Una recta sobre el eje Y. Sería una cónica degenerada. Pero, o sea, si P es igual a 0, deja de ser una parábola, obviamente. Claro, no, yo para saber qué es lo que pasaría nomás. Ah, bueno. Bien. Y bueno, y acá, a ver, presentación desde el repositorio actual. ¿Sí? Bueno, abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. ¿Está? Y si tuviéramos que hallar otra vez la parábola, la ecuación de la parábola abierta hacia abajo, también así haríamos la misma consideración. ¿Sí? Tomamos un punto y calculamos las distancias del punto al foco y del punto a la recta directriz. ¿Está?
Bien, esto sería todo parábolas, lo poco que tienen que saber de parábola respecto del eje simétrica respecto de los ejes coordenados y cuando pasa por el origen. O sea, es muy poco, casi nada. ¿Sí? Dos conceptitos, el lado recto y saber plantear distancias. ¿Está? Y acá están los ejercicios básicos. Bueno. Y los ejercicios básicos lo van a tener que ver desaparecer. Bueno. Lo van a ver, por favor, entonces, lo van a hacer, chicos, no hace falta que me vean bien, miren el video, ¿sí? Son muy básicos. Porque el vértice coincide con el origen de coordenadas, entonces, fíjense, acá las coordenadas del foco son 4, 0. Entonces, la ubicación del foco, ¿qué le indica? Que nos quede eso claro. ¿Qué le indica la ubicación del foco? ¿El valor de P? El valor de P. ¿Qué otra cosa le dice? La orientación de la parábola. No sé si estaría bien dicho así. El eje sería Sí, el claro, eje el de eje simetría. sobre el cual El está el eje de foco. simetría. Exactamente. Si entonces ustedes empiezan así, solo esto tienen que recordar, chicos. Miren, ustedes van así. Ejes coordenados, esto es X, esto es Y. Ya saben que el vértice Tuki pasa por acá. ¿Sí? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Este es el foco. Perfecto. El foco 4, 0. Bien. Si este es el foco, entonces, chicos, esto es el eje de simetría de su parábola. Sí o sí. ¿Por qué? Porque por el foco, me tiene que quedar claro que por el foco, ¿quién pasa? Pasa el eje de simetría. ¿Ah? ¿Se ve esta letra? Perdón, pero no encuentro para ponerlo. ¿Sí? Primero de todo. ¿Y después qué tengo que saber? Bueno, que es equidistante. ¿Sí? Que la recta directriz va a ser equidistante. ¿Qué significa? Que del vértice, 4 unidades, 1, 2, 3, 4, ¿quién va a estar? ¡Pum! La recta directriz. ¿A quién corta la recta directriz? A X. ¿Y a dónde la corta? En X igual a ¿qué? A menos 4. ¿Sí? Entonces, si no se le pide deducir, supongamos, si no se le pide deducir la ecuación de la parábola, ustedes dicen, a ver, ¿sí? Si se le deja usar, se le dejaría usar el apunte, ¿qué van a buscar? Una parábola, ¿sí? El eje de simetría está acá. Ah, bien, si el eje de simetría es el eje X, entonces, ¿esto es así? ¿Está bien así? Sí, ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque el eje de simetría, ¿quién es? Es el término lineal. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto vale P, chicos? 4. 4 por 4, listo. Y al cuadrado, ¿a qué es igual? A 16x. Y está la ecuación de la parábola. ¿Está? Y si tuvieran que deducir la ecuación de la parábola, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a determinar la distancia del punto al foco y van a calcular la distancia del punto a la recta directriz. Fácil. Facilísimo. ¿Por qué? ¿Esto qué va a ser igual? Si esto es x y esto es y, esta distancia, este cateto, ¿qué va a ser igual? X menos 4. X menos 4. Perfecto. Más y al cuadrado. Raíz cuadrada, ¿por qué? Y bueno, porque ahí me queda un triángulo rectángulo. Y esta distancia, todo esto, X más 4. dice X más 4. ¿Y a dónde está el machete? ¿Puse bien? Acá está el machete. El ayudante, digamos. Ese es el ayudante. ¿Me coincide X más 4 con lo que está acá? Sí. Ah, listo, perfecto. Y a partir de ahí elevo al cuadrado, desarrollo binomio, toda esa historia, y le sale la ecuación de la parábola. Sin necesidad de que se acuerden de memoria. ¿Tá? Pero la otra que pueden hacer es lo siguiente. Ustedes tienen el foco acá. Supongamos, ¿sí? Que ustedes ya saben la parábola. Ah, otra cosa, chicos, ¿sí? La parábola, bueno, acá me salió fea, pero es simétrica. Entonces lo mismo que veo acá, ¿sí? Esos bosquejos tienen que ser bien. Y otra cosa que les digo es que
Si la parábola hace esto, ustedes simplemente ahí tienen que pensar, ¿qué fórmula pongo? ¿Pongo esta o pongo esta? ¿Cuál era? ¿Sí? Ay. Entonces ustedes piensen un ratito y hagan así. Ustedes miran, vamos a agarrar otro gráfico. Supongamos que la parábola es así, ¿no? Tuki, tuki. Ustedes miran acá un valor y se fijan, acá tienen un valor de y, y acá tienen otro. El valor de x, acá vienen acá. ¿Cuántos valores de y tengo? 2 valores de y. Ah, bueno, si tengo 2 valores de y, entonces quiere decir que esta es la ecuación. Para un valor de x, ¿cuántos valores de y tengo? 2. Y ahí ya no se pueden equivocar, que esa es la fórmula o la ecuación que corresponde. Lo más fácil no es recurrir a la memoria, es recurrir a, conceptos, a la teoría. ¿Sí? A simplemente plantear dos distancias, no quiero decir términos, pero pava, ¿eh? Tiene ninguna... Bueno, y esto está todo desarrollado en el video, y como no les puedo mostrar acá, sigo a leer. Bueno, todos estos también están explicados, ¿sí? Bueno, por si no leyeron. ¿Explico, será? En la figura se representa... ¿Nah? Bueno, ¿le hago caso a Gonzalo? Si está en el video, ¿no? Está en el No sé video. si... Ah, ok, Está en el entonces. video. Esto está en el video. Sí, está todo en el video. ¿Está? Bueno, lo que sí le puedo dar recomendaciones. ¿Cuál sería la recomendación? Cuando ustedes tienen que deducir la ecuación, como en este caso acá, que se le pide que deduzcan, ¿sí? La ecuación de la parábola y que después calculen el diámetro este. Entonces, para deducir una ecuación, lo que yo les recomiendo siempre es que ustedes, obviamente, por el vértice, hagan coincidir, ¿sí? Los ejes coordenados, los ejes cartesianos. No vayan a poner el vértice acá o el vértice en el foco, ¿sí? No. El vértice, no el vértice, los ejes, quiero decir, los ejes. Los ejes, pónganlo que coincida. ¿Por qué? Porque de esta manera ya saben cuál sería la forma de esta parábola. O la ecuación de esta parábola. Ustedes dicen, si pongo el vértice, pasa por el origen de coordenadas, ¿sí? Es simétrica respecto del eje X, ¿sí? Entonces yo ya sé que tengo que llegar a que está abierta hacia la derecha, 4px, ¿sí? Ya sé que es esta parábola. Cuando x igual a 0 y y igual a 0, ¿sí? ¿Está? Entonces, simplifíquense. De acuerdo a donde ustedes ponen los ejes, esto se le puede recomplicar. Bien. Bueno, esto, así como les dije, que la parábola podía salir a partir de la deducción del lugar geométrico, una parábola también puede deducirse a partir de una ecuación de segundo grado. Esta es archiconocida por ustedes, esta ecuación. Ustedes ya saben que esto acá es una parábola. Ustedes vieron, ¿sí? Que si lo que está dentro del discriminante es mayor que 0, le va a dar 2 raíces. Si esto es igual a 0, le tira una sola raíz. Si es menor que 0, le tira una raíz compleja. Saben que las coordenadas del vértice pueden determinar la y del vértice. ¿Sí? Si tienen las coordenadas del vértice, reemplazan acá, hallan la y del vértice, y si no, la y del vértice es menos b sobre 2a. Esto ustedes ya saben. Pero nosotros en álgebra trabajamos de otra manera, ¿sí? Entonces, si tenemos una ecuación así de segundo grado, para que sea una parábola, sí o sí, uno de los términos cuadráticos tiene que ser igual a 0. Porque si uno de los términos cuadráticos es distinto de 0, ya sé que no va a ser una parábola, ¿sí? Ahora, entonces, si A en este caso es igual a 0, o si C es igual a 0, las ecuaciones nos quedarían de este tipo, ¿sí? Entonces, para llevarlas a la forma canónica, lo que vamos a tener que hacer es completar cuadrados. Entonces, fíjense, cuando nosotros vemos, o ustedes vean una ecuación así, donde un término es cuadrático, ¿sí? Y el otro lineal, lineal, acá está x al cuadrado y y lineal, entonces lo que hay que hacer es completar cuadrados, ¿para qué? Para llevarlo a la forma canónica. Si e es distinto de 0 y f es distinto de 0, entonces nos va a quedar una parábola de este tipo, ¿sí? Nos va a quedar así,
que va a ser una parábola cuyo vértice ahora va a estar desplazado. Las coordenadas del vértice, fíjense, son H y K. Las coordenadas del vértice se mantienen. Para todas las cónicas, siempre el vértice o el centro, ¿sí? En el caso de elipse, de circunferencia y de hipérbola, el centro era H y K. Bueno, acá estamos hablando del vértice, ¿sí? La parábola tiene vértice. El vértice es H y K, ¿sí? Si el término es positivo, la parábola está abierta hacia la derecha. Si es negativo, la parábola está abierta hacia la izquierda. Y lo mismo sucede con este caso acá. Como el término Y es lineal, entonces quiere decir que ese va a ser el eje de simetría. Entonces, desplazado, sí, hacia arriba, ¿sí? Si esto es positivo, o hacia abajo si es negativo. ¿Está? Cuando una parábola está desplazada, la ecuación de una parábola desplazada también se puede deducir, chicos, ¿eh? Es decir, todo esto se deduce, así que pero no, acá no la presenté en este PowerPoint. Bien, chicos, ¿cómo se calculan los elementos de una parábola cuando está desplazada? Los elementos de una parábola cuando no está desplazada, acuérdense que son el foco, la recta directriz, ¿sí? El vértice pasa por el origen, o sea que no tiene mucho, el lado recto. Ahora, encontrar el vértice, o cuando la parábola está desplazada, encontrar, por ejemplo, el foco, la ecuación de la recta directriz, puede complicarse un poco, pero no mucho. El vértice, perdón, como ya les dije, siempre es H y K. Y a partir del vértice, chicos, ¿cuánto me desplazo para llegar al foco? ¿Cuánto es este valorcito, este segmento, cuánto vale? Ese segmento vale P, siempre vale P. Del vértice al foco es P. Entonces, ¿cuánto va a valer la coordenada del foco? ¿Sí? Todo esto es el valor de H. Y esto es el valor de P, por lo tanto, el foco va a ser igual a H más P. Y en mi, obviamente, va a ser el valor de K. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Y después tengo que encontrar la ecuación de esta recta. Y esto es lo que le cuesta a ustedes, ¿sí? Para encontrar la ecuación de esta recta es una recta que yo quiero saber dónde esta recta corta el eje X. O sea que lo que me interesa, ¿sí? Es esta distancia. Esto me interesa. Bueno, pero ¿qué conozco? Entonces tengo que empezar. Bueno, ¿qué sé? Sé que todo esto es el valor de H, ¿sí? Y sé que esto, ¿cuánto vale? Y esto vale P. Entonces, ¿qué voy a hacer? Exactamente. Esto, tuki, y a mí me interesa esto acá, entonces quiere decir que eso es H menos P. ¿Sí? Entonces, esta recta, sí, este segmento acá es H menos P, por lo tanto esta recta es igual a H, X es igual a H menos P. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Bueno, si quisiéramos deducir la ecuación de una parábola cuando no pasa por el origen, ¿sí? Porque ustedes dicen, ¿y cómo llegamos a I menos K al cuadrado igual a 4P de X menos H? Y planteando distancia. ¿Distancia de quién? Del punto del foco y distancia del punto de la recta directriz. Cuando ustedes plantean estas distancias, ustedes van a llegar a la ecuación canónica de la parábola desplazada con vértice H y K. ¿Está? Bien. Perdón. Este es el ejercicio creo que más interesante. Creo que en el de este año, chicos, me parece. Ay, no me acuerdo. Espera un minuto que miro algo. Me parece que este año didáctica, en la unidad didáctica de parábola, hice la deducción. A ver, quiero ver si hice la deducción. Sí, hice. Este año hay una modificación con respecto a los años anteriores. Hice la deducción de la ecuación de la parábola cuando está desplazada. ¿Sí? Para que no hice el PowerPoint, pero está acá. Es decir, no es que cae del cielo. ¿Sí? Acá está por qué sale x menos h al cuadrado es igual a 4p de i menos k. Bien, vamos a hacer esto. No estaba acá. Estaba.
Bien. Este es uno de los ejercicios más interesantes. ¿Este trataron de hacerlo? Aunque no creo, porque le tiré muy a último momento. Todavía no. ¿Quieren que lo pensemos o lo hacemos todos juntos acá o lo dejo? Si lo pudiéramos plantear, aunque sea, por mí está bien. Bueno, entonces fíjense. Vamos a hacer. Ah, ustedes son más vagos. Y sí, yo también, si me preguntan qué quieren hacer, ¿hacemos, dejamos? Y no, hacemos. Tuki tuki, tuki tuki. Miren, es así. Es una parábola. Vamos a leer otra vez, ¿sí? Vamos a leer el enunciado. Le pido entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la construcción juntos. Si todos tienen hoja y papel, grafiquen su punto 5, 6, identifiquen el punto. Tracen la recta directriz, dice que es I igual a 1. ¿Sí? Y tracen el eje, tiene como eje X igual a 2. ¿Estamos bien? Ahí ya sabríamos H del vértice, profe. Esperen. ¿Estamos bien? ¿Graficaron? Punto. ¿Sí? La recta directriz igual a 1. ¿Sí? Y el eje de simetría. Perfecto. Ahí Ramiro dijo algo interesante. El eje de simetría, ¿quién va a andar por el eje de simetría paseando? ¿Qué puntos? El El vértice. foco, El vértice. bien Emiliano Sartori dijo el foco y Ramiro dijo antes el vértice. Perfecto. Bien. El vértice. El vértice, ustedes saben, esta parábola ya no pasa por el origen, se ve obviamente, ¿por qué? Porque ya la recta directriz, ¿sí? Es igual a 1, ¿sí? Ya el eje de simetría pasa por 2, ¿sí? Entonces, ¿qué coordenadas va a tener el vértice? Piensen todos. Si el vértice va a andar por acá, ¿qué sé de esta coordenada? Valor de H. El valor de h. Entonces, ¿cuánto va a valer el vértice? Lo que sé, pongo lo que sé. Lo que 2K. sé, lo que sé. 2K. Perfecto. Eso es lo que sé. El vértice va a andar por acá. ¿Sí? ¿Está? ¿Y qué más? El foco sé. El foco también va a andar por acá. Por esta recta. Va a tener. ¿Qué coordenadas va a tener? 2 más PK. ¿Dos? ¿Están todos de acuerdo? Che, solo Ramiro me dicen. Ustedes O están. puede ser 2 más P o 2 menos PK. Porque no sabemos. Dos. No, no, porque si la directriz está acá, la parábola ya sabemos que va a ir para arriba. Hay que Ah, restárselo acá. ¿Eh? ¿Leonardo? Que hay que restárselo acá, no a la coordenada de la directriz. Perdón, de la X igual 2. Claro, hay muchas maneras de ver esto. Entonces vamos despacito. Entonces, vamos despacio y digo, el foco tiene que andar por acá. ¿Sí? Entonces ustedes pueden decir, bueno, mi parábola, mi vértice, voy a suponer que pasa por acá para poder trazar mi parábola. Ustedes se imaginan la parábola para que agarre el punto. Y sé que esto tiene que ser el vértice. ¿Sí? Pum, listo. ¿Qué saben? La distancia del vértice acá es el valor de quién, o del vértice acá. Esto es el valor de quién. De P. Bien, Facundo, Luis Brites. Me gusta porque están todos participando. Eso es el valor de P. Por lo tanto, puedo decir que el vértice, digo, me juego, algunos pueden pensar, ir más para adelante, pensar, qué sé yo, no sé. Entonces digo, ay, perdón. Bueno, esto es el valor de P, ahí estoy marcando, ¿sí? Esto es el valor de P, esto es el valor ¿cómo es? El foco. Entonces, ¿el foco qué va a ser igual? A
el valor de K, todo esto es K, ¿no? ¿Vamos bien? Todo esto, de acá a acá, todo esto es K. No sé cuánto. No sé dónde está. Es K. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, si esto es K, todo eso es K, de acá a acá tengo K, y sé que la distancia del vértice a la recta directriz es la misma que del vértice al foco, el valor del foco es K más P. ¿Vamos bien? ¿Sí? Pero es la Sí. única relación que puedo poner. ¿Qué otra cosa sé? A ver, ¿por qué le digo esto? Porque vieron que acá tengo dos incógnitas. ¿Sí? Lo que tenemos que tratar de hacer, porque cuando planteamos distancia, por ejemplo, podemos la distancia del punto al foco, la distancia del punto a la recta directriz, puedo dejarlo así y calcular la ecuación, puedo, pero, alguien me dijo antes que el valor del foco, alguien me parece que escuché algo, otra relación, no K más P, ¿qué puede ser, P cuadrado. P al cuadrado. No, P al cuadrado no, porque P al cuadrado no es nada, no sé quién. 2K, 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 ¿será que puede ser 2K? ¿Por qué 2K, ¿Y yo muevo esto? No, no puede ser 2K, mira. ¿Lo ves? No sé qué alguien dijo y cálculo. ¿Puede ser 2P más 1? Bien, Guillermo Daniel Fischer. A ver, veamos. 2P más 1, dice Guillermo. ¿Por qué 2P más 1? Porque vengo de acá a acá, ¿no? Entonces voy a decir, de acá a acá tengo P, ¿no es cierto? P más 1. ¿Puede ser lo que dijo Fischer? Sí, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido, ¿no? Y fíjense, K, si miro esta construcción acá, K, ¿a qué es igual? A P más 1. ¿Lo ven? Que Sí, K sí. puedo decir que es P más 1. Entonces, si K es P más 1, ¿sí? Fíjense, acá le estoy marcando, ¿no? Que F es igual a K más P. Pero, entonces digo, P, yo puedo poner que es igual, o P o K, lo que ustedes quieran, ¿no? Yo despejé P. P, ¿a qué va a ser igual? A K menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, si sustituyo, porque yo despejé P, pero ustedes pueden despejar K, lo que ustedes quieran, ¿sí? Sustituyo, llego a las coordenadas del foco, son 2K menos 1. O 2P, como dijo, no sé si era Fischer o quién, 2P menos 1. Depende de lo que ustedes despejan. ¿Se entendió? Y bueno, y a partir de ahí, distancia del punto al foco, distancia del punto a la recta directriz, fíjense que va a haber dos valores. Y miren, vean, epa, acá me fui mucho. ¿Sí? Este y este. ¿Se entendió el razonamiento? Pero si no se entendió, vamos acá, miren. Entonces, yo lo que les recomiendo siempre es que ustedes hagan un bosquejo. ¿Sí? Entonces, en ese bosquejo, ustedes lo que tienen que hacer es graficar el vértice, graficar la recta directriz, graficar el punto, y acá, bueno, ya llegamos a la conclusión de que las coordenadas del foco, ¿sí? Van a ser el mismo valor, obviamente, el mismo valor, y va a ser, si todo esto es K, acá le voy a sumar P y la coordenada del foco sale enseguida. ¿Está?
Entonces, ¿sí? Esto es K, y sí, y esto va a ser igual a K más P. Entonces, a partir de ahí digo, bueno, voy a plantear la distancia del punto al foco y la distancia del punto a la recta directriz. Si este es un punto de paso de la parábola, obviamente, ¿sí? Digo, planteo la distancia acá, la distancia del punto al foco y la distancia del punto a la recta directriz, ¿sí? La distancia del punto al foco, bueno, lo mismo de siempre. Imagínense un vector, 2 puntos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Acá yo ya reemplacé, ¿vieron, chicos? ¿Por qué reemplacé? Para que no me queden dos incógnitas. La puse toda en función de una. ¿Sí? 1 más 2p. ¿Está? Y bueno, planteo distancia, planteo Pitágoras, ¿sí? Y planteo la distancia del punto de la recta directriz, que puse 5, ¿está bien? 5. La distancia del punto a la recta directriz, esta distancia. Guillermo, ¿sí? Sí, sí, ¿Está bien? sí, Sí, sí. porque es 6 menos 1. Sí, es 6 menos 1, perfecto. Si esto es 6, le resto 1, me queda esta distancia. Entonces puse bien. ¿Qué hago ahora? Lo mismo de siempre, elevo al cuadrado. Ah, bueno, no sé por qué. ¿Qué hice? Ah, 1 más p, bueno. Bueno, elevo al cuadrado. Ah, y después se sigan ustedes. Elevo al cuadrado, encuentro el valor de p. ¿Sí? Y una vez que tengo el valor de p, ¿sí? Voy a tener dos valores de p, voy a encontrar la ecuación de la parábola. ¿Está? Pero fíjense un poquito acá. Esto, ¿sí? Si nosotros no partiéramos de la deducción del lugar geométrico, sino que partiéramos de la fórmula directamente. Yo ya sé que es una parábola cuyo eje de simetría es paralelo al eje Y, por lo tanto, va a responder a esta ecuación. ¿Qué conozco de esta ecuación? Y de esta ecuación conozco el vértice, porque el vértice, ya sé que conozco que H vale 2, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, ¿y a partir de qué más conozco de esta ecuación? ¿Qué más conozco de esta ecuación? ¿Qué otro dato tengo? Y dicen, bueno, la recta directriz, pero acá no puedo poner la recta directriz porque en ningún momento esta fórmula, esto es lado recto, esto es vértice, estos son... ¿Y esto qué es X e Y? Tenemos un punto y podemos reemplazarlo para que cumpla la ecuación. Exactamente, tenemos un punto. Y si tenemos, no sé por qué se me va haciendo esto para atrás, tenemos el punto. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo las coordenadas del punto y encuentro, ¿quién? Encuentro algo, me queda esto, 5 menos 2 al cuadrado, ¿sí? Me queda esta ecuación. K es igual a 1 más P. ¿Y ahora? Reemplazo, esto me quedaría, esperen. Esto me quedaría, ¿qué? Acá, 9. 9, a ver, voy a agarrar mi lápiz. Es que me adelanté a la película. 9, después, igual. 24p, ¿vamos bien? Menos 4pk. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, hasta Perfecto. ahí sí. Bien. Y ahora, a eso voy. ¿Vieron que les queda 4p y k? ¿Pero qué pueden hacer acá? O sea, tengo una Podemos, ecuación, a lo que yo voy es, tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué me está faltando? Otra ecuación. Otra ecuación con quién? Y que me vincule K y P. podemos usar la relación que hizo compañero Es- antes. Exactamente. Eso. Usan la relación y le queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Está? K es igual a 1 más P. ¿Sí? Con esta ecuación y la que salió antes, trabajan con las dos ecuaciones y encuentran el valor. ¿Quedó?
Profe, de cualquiera de las dos maneras está bien, ¿no? Sí, sí, yo creo que la que a ustedes menos le puede llegar a costar es esta. Esta. Porque esta acá se tienen que dar cuenta, chicos, siempre, pero para su vida más adelante, lo que sea. Cuando ustedes están resolviendo un sistema de ecuaciones y hay una ecuación que tiene dos incógnitas, ustedes tienen que buscar en algún dato alguna otra ecuación, ¿sí?, que tenga esas incógnitas para que le quede un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, o para poder resolver el sistema. Y entonces, por ejemplo, en este caso acá, me quedó una ecuación, pucha, y digo, ¿qué hago acá? Ah, pero yo sé que K, ¿a qué es igual? Ah, yo sé que K es igual a P más 1. Y si K es igual a P más 1, tac, ya está. Resuelto el problema. Otro puede decir, ah, pero yo sé que P es igual a K menos 1. Ah, encuentro el valor de K, listo. ¿Sí? Pero siempre una cosa así. Bueno, y no me acuerdo qué más había por acá. Bueno, este también está resuelto en el video. Este está resuelto en el video. También suele ser un ejercicio de esos, los típicos que hay, ¿sí? ¿Y qué más? Y otros ejercicios que también están en el práctico y están resueltos en el video y están, no creo que tengan drama. ¿Sí? Siempre traten de interpretar lo que se les pide y fíjense que en este caso yo pongo esta fórmula, ¿sí? Yo digo, bueno, ¿por qué pongo esta fórmula? Y bueno, ¿cuál es el eje de simetría de esta parábola? El eje de simetría es el eje Y. Listo, término lineal. ¿Pasa por el origen? No. ¿Por qué? ¿Dónde está el vértice? Está desplazado. Ah, bueno, HK. ¿Y cuál es la orientación? Hacia abajo. Listo, término negativo. ¿Sí? Y a partir de ahí, ¿qué tengo que empezar? Y tengo que empezar a analizar lo que tengo de datos. Esta es la altura. O sea, el valor de quién me están dando acá. ¿Para qué me dieron esta cota acá? Este es el valor de quién. ¿Qué dato viene camuflado acá? K. El vértice. Exactamente. Viene el valor, acá está camuflado el valor de K. ¿Sí? Me dieron este ancho acá, todo esto, de acá a acá, de acá a acá vale 4 metros. Si la parábola es simétrica, ¿cuánto vale entonces un punto acá? ¿Cuánto vale esto? La mitad. Bueno, la mitad vale 2. ¿Y acá qué tengo? ¿Qué sería eso? Yo sé que si vieron cálculo van a decir es una raíz. Sí, es una raíz. ¿Sí? Pero también es un punto que pertenece, ¿no es cierto? ¿Y este punto cómo se llama? Y este punto se llama 2, 0. Y es un punto, y este punto, y bueno, este punto es menos 2, 0. Listo. ¿Sí? Entonces, en esta fórmula acá, ¿qué voy haciendo? ¿Esto es lado recto, chicos? ¿Yo puedo decir que eso es el lado recto? ¿Puedo asegurar? Creería que no, porque no sabemos el valor de P. Exactamente, no es el lado recto, ¿por qué? Porque no sabemos el valor de P, no sabemos si el foco pasa por acá, ¿sí? O sea que no puedo asegurar, ¿está? Entonces, lo único que puedo decir, entonces, que H vale 0, sí, eso puedo asegurar, esto puedo asegurar, esto puedo asegurar que esto vale, vale 3, ¿sí? Ingeniera, para este caso particular, podríamos armar 3 ecuaciones. ¿3 ecuaciones, che? ¿En serio? Porque tenemos 3 puntos de la parábola. El vértice ya está, el vértice ya lo ocupé. Ah, Las vos querés raíces. hacer, porque vos querés hacer la otra. Perfecto, fíjense, Alexis lo que está pensando no es ocupar la ecuación canónica. Alexis, ¿qué está pensando? Alexis está pensando en la ecuación de segundo grado. Está pensando en esta. AX al cuadrado más BI, pone CI, más DX más E igual a 0. En esa está pensando, ¿no, Alexis? Decime que sí. Algo así, quisiera decirle que sí. Porque si vas a ocupar los puntos de paso, quiere decir que vas a resolver esto.
¿Sí? También, profe, se podría usar en la otra, en la canónica, pero va a costar más despejar. ¿En esta? Sí, ¿Sí? No, no va a costar más. Cualquiera, en esta tienen 3 puntos de paso. Si tienen 3 puntos de paso, puede ser, ¿sí? Por Gauss Jordan, por el determinante, por lo que sea, ustedes encuentran los valores de sus incógnitas. ¿Sí? Y por esta, ¿cómo seguiría la historia? ¿Qué es lo que le piden? Entonces, tiene que seguir mirando el ejercicio y decir, a ver, ¿qué me están pidiendo? Y me están pidiendo, ¿sí? Me dan de dato esto, me están pidiendo este valor. O sea, ¿esto cuánto vale? 1 y algo en y prima, lo que sea. Me están pidiendo la coordenada de ese punto. eso sería, profe, una vez que ya hayamos resuelto la ecuación canónica de la parábola. Y, a ver, si seguimos por este lado, acá me queda x al cuadrado es igual a menos 4p, ¿sí? De i menos 3, ¿no? 3. Perfecto. Bien. Ya tengo la ecuación. Esta es mi ecuación. ¿Qué conozco de mi ecuación? ¿Qué conozco además? El valor de la abscisa del punto. Sí, conozco 2 puntos. ¿Y qué otra cosa conozco? En realidad conozco más de 2 puntos. Uno ya lo ocupé. Y después tengo este punto y este punto. ¿O no? Sí, sí. Y entonces, ¿qué podría hacer? Reemplaza un punto de paso en Armar, la ecuación. Reemplazar. Ajá. Tengo este punto de paso, tengo este punto de paso, tengo un punto de incógnita. Sí, primero yo reemplazaría los puntos conocidos para obtener la ecuación y una vez que tengo el valor conocido de P, ¿Es la después, misma? Ujú. sí, Sí. Sí. después de resolver el sistema de ecuaciones, reemplazaría el valor de X conocido y obtendría el valor de Y. O- O sea, claro, porque acá lo que pasa, ¿qué está pasando acá? Y bueno, acá ustedes están teniendo este valor, esta incógnita todavía que le está molestando, ¿no? Que no saben. Pero ¿qué conocen? Y conocen un punto por donde pasa. ¿Qué pueden hacer con ese punto? Y bueno, sí. ¿Sí? Y después, ¿qué pueden hacer para averiguar dónde está, cuál es la altura? Y bueno, van a ver qué pueden hacer acá con esta ecuación y con algo más, qué sé yo, y van a encontrar. La película tenemos, está resuelta en el video. ¿Sí? Pero es así como van construyendo, digamos, ¿está? Bueno, tuki, tuki, tuki. Vamos a mostrar. Ay, bueno. Igual, ustedes ya van a ver todo. Y acá simplemente lo que van a tener que hacer, como siempre, chicos, es saber completar cuadrados. ¿Sí? Una vez que completan cuadrados, llevarlo a la forma canónica. Y acá lo que hay que hacer es identificar. Y bueno, ¿cuáles son las coordenadas del vértice? 2 y 1. ¿Cuál es el lado recto? 4P. Si 4P, ¿sí?, es igual a 10, ¿cómo determinan las coordenadas del foco? ¿Sí? Y creo que no me sale el gráfico otra vez porque estoy teniendo problemas con el... No sé, no entra el GeoGebra. ¿Sí? Pero más o menos, esto es fácil. Esto es mecánico, es saber completar cuadrados, no tiene que historia. Ahora, si a mí ¿qué me gustaría? A mí me gustaría que el día de mañana, si ustedes ven una cosa así, una ecuación de este tipo, ¿sí? Sí, ustedes sepan decir que esto es una parábola o que es una función cuadrática, por lo menos. Pero a veces se le pregunta y no saben lo que es, ¿sí? Eh, entonces, por ahí, eso, nada más. Si está así, bueno, es una función cuadrática, sí, es una función cuadrática. Y después de ahí,
empiecen a remar a decir, bueno, si este es el término lineal, este va a ser el eje de simetría. ¿Sí? Si este es el término lineal, este es el eje de simetría. Es decir, cuando ustedes más sepan identificar las ecuaciones, para ustedes va a ser más fácil todo. Para cálculo incluso lo estoy diciendo, ¿no? Sepan de todas las formas que se puede escribir una ecuación. Esto, en cálculo, probablemente, si esto lo pasan por este lado, esto va a ser una raíz, qué sé yo. Nosotros nosotros no trabajamos con raíces, ¿sí? Porque nosotros no analizamos el dominio ni nada de eso. Porque para nosotros es una ecuación y para cálculo trabaja con el otro concepto que es de función. Entonces únicamente considera generalmente si es simétrica respecto del eje X una sola rama de la parábola. Pero bueno, como verán en álgebra hacemos otro análisis distinto. Miramos el foco, miramos la recta directriz, miramos el parámetro ese, la distancia entre el vértice y el foco, ese parámetro P o lado recto, y cálculo mira más las raíces y el vértice, ¿sí? Pero básicamente siempre estamos hablando de lo mismo, es la misma ecuación, pero que le cambiamos las miradas, nada más. ¿Está? Y este también está resuelto en el video, y que es lo que le decía hoy, que es muy importante, donde ustedes ponen los ejes de simetría, ¿sí? Donde ustedes ponen los ejes de simetría, a partir de donde pongan los ejes de simetría, va a ser la ecuación de su parábola. Si ustedes ponen el eje de simetría acá, ¿sí? Va a tener otra ecuación, el vértice va a coincidir, pero es como que no va a ser muy coherente, porque quiero saber a qué altura o cuál es la distancia donde el chorro pega en la tierra. Entonces, ponerlo acá es como que no queda muy lógico, que digamos, ¿no? Pero bueno, es posible también. ¿Está? Bueno, chicos, eso sería todo. Todo lo de parábola. ¿Está? Si quieren le pongo acá para que quede completa. Y no, esta semana entonces estaríamos trabajando con este TP. Es bastante largo, pero bueno. Cualquier duda que tengan, hacemos. Chicos, ¿quieren alguna clase virtual? Sí, profe, pero práctica, porque como teoría de esto. La De práctica. práctica. ¿De qué, por ejemplo? ¿De qué Sí. tema? Podríamos De- empezar esta semana. Lo que pasa es que esta semana están las jornadas. Ese es el problema. Entonces nos pidieron que cambiemos las actividades, pero si hacemos así entre nos, una virtual, creo que no le jodemos a nadie. y no, sería buena posibilidad. Porque tendríamos que empezar, faltan 2 semanas, es parábola cuádrica, faltan 3 semanas para el parcial y estaría bueno empezar a hacer el repaso. Bueno, empezamos con elipse o podemos empezar con circunferencia. Podemos empezar con circunferencia, después elipse, nos quedaría bien. Hipérbola, ¿cómo anduvieron la semana pasada? ¿De 10? Perfecto, muy bien. Yo tengo dudas, profe, respecto a un ejercicio puntual. Bueno. Pasame por el chat, pasame por privado, Ramiro, el ejercicio y ahí te explico. O veamos después. Ah, bueno, dale, gracias. Y pero otra cosa. Entonces, si hipérbola le quedó bien, nos quedaría bien repasar circunferencia y elipse. De circunferencia y elipse yo no le puse video, ¿no? No, no le puse video. ¿El video les sirve? ¿Ustedes miran? Sí, sí. Sí, el de circunferencia yo entendí bastante bien. El elipse por ahí me costó un poquito más. Bueno, elipse podemos ver. Vemos elipse entonces, ¿le parece? Vemos elipse. Y entonces, después de cualquier cosa, vemos lo de circunferencia. Circunferencia también. Bueno, está. Yo defino la clase. Le pongo una. ¿Y qué día prefieren? ¿A la noche? A la noche mejor por ahí, algunos trabajan, Sí. pero por mí cualquier hora nomás. Bueno, hacemos a la noche entonces. Algún día de estos a la noche. ¿Está? Y empezamos ya el repaso. ¿Sí? Pero ahora dedíquese a parábola, que es un tema muy importante. No, viernes no.
No, viernes no. Ay, Dios mío, ustedes ya el viernes quieren empezar a ver. Bueno, chicos, que tengan buena semana. Estudien, por favor, ¿sí? Y nos estamos viendo. Éxitos, bye bye. Gracias, profe. Chao, chicos. Igualmente. Hasta luego, profe. Chao, chicos. Entonces, esta semana no habría clases prácticas presenciales. Sí, La ¿por qué jornada. no? Ay, sí, Ah, chicos, por ay, favor, sí, hay que hacer bueno, prácticas, ¿eh? Sí, sí, porque nosotros no le interrumpimos a las jornadas, porque las jornadas empiezan a partir de las 10. bien. Muchas Sí, sí. gracias. Listo, chao. Ay, no voy a leerlas. Tiene que ser.